¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por este precioso tiempo que nos has permitido estar aquí. Gracias por los cánticos, porque expresan lo que usted es, quién es usted para nosotros. Como cristianos debemos seguir predicando, seguimos clamando a usted. Debemos alzar nuestros ojos a los montes, dice en la Escritura, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Dice la Escritura que el socorro viene de usted que hizo los cielos y la tierra. Por medio de Cristo queremos honrarlo en esta mañana. Ayúdenos en esta mañana, por favor, a comprender este tema del cielo, que es algo muy importante para el creyente. Sabemos que hay muchas cosas que no podemos entender en estos momentos, pero confiamos en que en algún momento estaremos con usted, estaremos con cuerpos glorificados, cuerpos renovados en la tierra nueva. En cielo, como dice en la Escritura, esperamos cielos nuevos, tierra nueva donde habita la justicia. Dejamos todo en tus manos. Dejamos esta mañana en tus manos. Y gracias por la iglesia. Gracias porque me permites estar aquí sin merecerlo. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Cómo han estado, hermanos? No nos hemos perdido mucho con mi esposa. Hemos estado, creo que 3 semanas desde aquí. Parece que fue bastante tiempo, pero hemos estado 3 semanas. Bueno, el tema de hoy es otro importante acerca del cielo. Y creo que, bueno, han estado aprendiendo con Pastor David, con Blake, alguna variedad de temas acerca de aspectos, por qué es importante la resurrección. Estoy haciendo un recuento, estaba leyendo las prédicas, estaba viendo también la prédica de Pastor David y Blake para poderme poner en onda, ponerme en la línea de lo que estamos enseñando en estos tiempos. Y Pastor David dijo al principio, de forma clara, de forma concluyente, que la razón, la importancia de la resurrección tiene 2 aspectos. ¿Se acuerdan? Que le sirve al creyente para darle gozo y esperanza. Y también la semana pasada Blake les había comentado acerca de algunas cosas que vamos a estar haciendo en el cielo, en la tierra nueva que dice en la Escritura. Y esta mañana es un buen momento para hacerles un recuento de todo, ¿no? Y hablaba de una promesa de restauración, una tierra renovada y no reemplazada, y también cuestiones, como les comenté, de cosas físicas que estaremos haciendo en este lugar. Y como dice en 2 de Pedro, que según sus promesas esperamos un cielo y una tierra nueva en donde habita la justicia. Y hoy no es diferente, pues nos hemos de preguntar esta mañana sobre un tema bastante importante, bueno, algunos aspectos importantes de este tema, y uno de ellos es si seremos nosotros mismos. Pero de este tema van a nacer algunas otras preguntas. Y eso es lo que, bueno, el predicador es el trabajo, estar leyendo, buscar información, leer la Escritura. Y que van a ser parte de nuestro tema principal. Y alguna de ellas es si seguiremos teniendo también aspectos individuales como seres únicos. Es lo que nos caracteriza, o tendremos alguno que otro rasgo como un ángel. O sea, ¿seremos ángeles tal vez? O si tendremos emociones o deseos. Y antes de entrar al tema de la resurrección, vamos a empezar con un texto de la Escritura que están en sus folletitos, que dice lo siguiente. Estamos en 1 Corintios 15, 42 al 44, y el versículo 49, Pablo está hablando a la iglesia de Corintio, está hablando a la iglesia acerca de este tema importante sobre la resurrección. Y los versículos 42 al 44 dicen lo siguiente. Dice, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, en otras versiones dice en deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Versículo 49, y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.
El texto que acabé de leer es como un fin de centrarnos un poco en la resurrección y enfatizar el hecho de cómo serán nuestros cuerpos de resurrección. Si Cristo va a hacer que resuciten nuestros cuerpos cuando Él regrese, por lo tanto, nuestros cuerpos serán como su cuerpo de resurrección. En 1 Corintios 15 al 20 dice lo siguiente: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias, como el primer fruto, dice en la Escritura, de los que murieron. Y el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, primero sabemos que Cristo resucitó, ¿no? Luego las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Y en Filipenses 3:21 dice exactamente esto: Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Pero en este caso, ¿cómo será nuestro cuerpo de resurrección según lo que acabé de leerles? En lo que les acabé de leer, Pablo lo explica y lo hace con detalle. Miramos un énfasis interesante acerca de lo incorruptible que van a ser, y esto es, en definitiva, son cuerpos que no se gastarán, no se envejecerán, ni estarán sujetos a ningún tipo de enfermedad o dolor. Y en este caso, la salud y el vigor que tendremos será para siempre. Es interesante, ¿no? Si nos ponemos a pensar en estos momentos, si nos ponemos a meditar en estos momentos, estamos sujetos al envejecimiento. Ya tengo 35 años. Hace unos 10 años tenía 25. Mi esposa le gano con 10 años. Fíjese, estamos con una diferencia de 10 años, pero cada año va pasando y nosotros vamos a seguir envejeciendo. No vamos a estar sujetos a la enfermedad. ¿Cuántas personas padecen de alguna que otra enfermedad? Y a la debilidad, como parte de este cuerpo que se encuentra corrupto. Pero esto no nos debe limitar en estos momentos pensar, ¿cómo será? ¿Tendremos estas dificultades que tenemos en estos momentos? ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos en la resurrección no tendrán estas señales que les acabé de mencionar. Estos cuerpos tendrán la característica de un ser humano maduro que vivirá para siempre. Y enfaticemos también en el hecho de que no existirá evidencia alguna de enfermedad o lesiones. Aquello, por ejemplo, me estaba poniendo a pensar, cristianos que murieron de un cáncer agresivo, o tal vez una muerte súbita en un vehículo, o tal vez a alguien que tuvieron que amputarle un brazo o una pierna por la diabetes. ¿Se han puesto a pensar? O tal vez alguna persona, algún creyente que fue martirizado de forma horrenda, de maneras que no podemos explicarlos en estos momentos. No existirá rastro de esas lesiones que sufrieron algunos de nuestros hermanos que según la Escritura ya se nos adelantaron, ya que todos seremos hechos perfectos. Estos cuerpos de resurrección evidenciarán o mostrarán la completa y perfecta sabiduría de Dios al crearnos, ya que como pináculo de su creación, porque ¿quién es esta? Fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Los animales? ¿Sí o no? El ser humano. El ser humano está encima. Es el pináculo de la creación. Hechos a imagen y su semejanza. Se verá evidenciado, hermanos, en que estos cuerpos de resurrección que tendremos, y se va a notar de una manera clara la humanidad que Dios propuso desde el principio, antes de la caída. Ahora también dice en el versículo 43 exactamente, dice que seremos resucitados en gloria. En el versículo 43 de 1 Corintios 15. Tomémonos un minuto para entender acerca de este término, puesto que en primera instancia se lo contrasta con la palabra oprobio o deshonra, en otras versiones dice deshonra. Se sugiere, o bueno, se ratifica en la Escritura, en este caso, que nuestros cuerpos serán atractivos. No estoy diciendo que somos feos, sino que serán atractivos, serán bellos por su apariencia.
que dicho sea de paso, estos cuerpos que son deshonrosos, que quiere decir que son sin atractivo, se verán gloriosos por su belleza. En la Biblia se usa este término de gloria de modo frecuente para describir o referirse al brillo que rodea la presencia de Dios. No sé si se acuerdan en el monte de la transfiguración cuando Jesús estaba con Moisés y Elías. Dice que se veía una gloria, algo magnífico cuando Jesús bajó. Dice que sus vestiduras eran blancas. Inclusive cuando Jesús, específicamente cuando resucita, dice que no lo reconocieron al principio los apóstoles, por el hecho de este cuerpo perfecto, de este cuerpo de resurrección. O tal vez podemos ver también evidenciado cuando Moisés estaba en el monte con el Señor. Dice que su rostro se veía glorioso. Podemos ver imágenes muy cercanas acerca de lo que quiere decir ese término. Un mosco me está atacando. Y dice que existirá una especie de brillo, un resplandor que estarán en nuestros cuerpos. Y serán una evidencia externa, hermanos, que es apropiada la exaltación que tendremos nosotros como seres redimidos, como creyentes redimidos. Ahora también permita decir algo más, que adicionalmente estos cuerpos, aparte de que serán resucitados en gloria, también seremos resucitados con poder. Y esto básicamente contrasta en lo que dice el versículo 43, que habla de debilidad. Antes, al principio, había dicho que nosotros tenemos debilidades aún por nuestro cuerpo. Debilidades humanas que aún nosotros las experimentamos. Pero, ¿qué significa este término de poder? Se quiere decir básicamente que no es un poder infinito como Dios tiene, obviamente, y vamos a tener fuerza sobrehumana, tal vez algún cómic como Hulk, o tal vez como Superman, o cosas así. Vamos a tener ese superpoder, esos superpoderes. Pero eso es lo que no nos indica la Escritura. Dice que esa fuerza va a ser una fuerza plena, un poder pleno, un poder completo, una fuerza suficiente que Dios quería cuando Él nos creó. Fuerza y poder suficientes para hacer todo lo que deseemos y que estén conforme a la voluntad de Dios. Si nos ponemos a pensar en esto, nuestras vidas siempre han sido fluctuantes, siempre han sido llevadas de aquí para allá. Tenemos de mucho menos lo que significa hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder obedecer a Dios. No lo hacemos. Nuestro caminar se ha visto afectado por eso, por nuestra falta de poder y fuerza. Y es por eso que nuestro santo Dios, en últimas instancias, es menospreciado. Nuestro Dios es vilipendiado, no se lo toma en serio, porque nuestras debilidades están aún ahí. Y ya que nosotros en este estado de corrupción no lo podemos hacer, a veces lo hacemos a regañadientes, obedecemos al Señor. Pero según el texto, y esto nos debe dar esperanza, seremos resucitados en poder, lo cual es un estímulo para nosotros, que nos recuerda, cuál va a ser nuestro estado final como creyentes con cuerpos resucitados. Y finalmente Pablo nos enseña en estos versículos del 42 al 44 y el versículo 49 que seremos resucitados como cuerpo espiritual. En el versículo 44. Si bien podemos observar que en las cartas de Pablo este término espiritual rara vez significa no físico, o sea, no es que no vayamos a tener estos cuerpos físicos, y más bien este término se debería comprender como algo consistente con el carácter y actividad del Espíritu Santo que hace el Señor en nosotros. Y eso lo pueden ver en Romanos 1:11 y en Romanos 7:14, eso lo pueden ver después, solamente les estoy dando el detalle de los versículos. Y que básicamente significaría, haciendo un parafraseo de lo que diría en el versículo 44, se siembra un cuerpo natural sujeto a las características y deseos de esta edad
y gobernado por su propia voluntad pecadora. Pero es resucitado un cuerpo espiritual completamente sujeto a la voluntad del Espíritu Santo, que responde a esta dirección. En este caso no sería un cuerpo no físico, sino más bien en un cuerpo físico resucitado a este grado de perfección que Dios propuso de manera original. Y concluimos algo. Cuando nuestro Señor regrese, Él nos dará cuerpos nuevos de resurrección, que serán como su cuerpo de resurrección, como dice en 1 de Juan 3:2. Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Y esta afirmación no solo compete en el aspecto ético, no solo compete en el aspecto moral, sino también en términos de nuestros cuerpos físicos. Y teniendo esto en mente, ¿cuál es nuestro tema? ¿Seremos nosotros mismos? Y creo que captando lo que dice la resurrección, no es que nosotros no debamos entender este tema de la resurrección, o si es que no entendemos este tema de la resurrección, no vamos a participar de esta experiencia. No nos ha llamado al Señor a entender cada detalle, pero sí lo que está especificado en las Escrituras. Por ejemplo, yo me estaba poniendo a pensar, si es que ya estamos muertos y ya estamos, digamos, ya con nuestros cuerpos ahí un poco deshechos y todo eso, ¿cómo el Señor hará para tomar esos cuerpos y resucitarlos? ¿Te puedes a pensar? Pero eso no es lo que dice la Escritura. Los detalles de cómo esto sucederá siguen siendo bastante oscuros para nosotros. Y la Biblia no los especifica, solo dice que nosotros tenemos cuerpos resucitados. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Vamos a tener estos cuerpos. Y sin ir más allá de lo que nos quiere enseñar la Escritura. Pero como les dije antes, nosotros estamos seguros como creyentes que va a pasar y veremos cumplidas las promesas. Promesas de renovación que el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su pueblo, ha hecho, los ha rescatado, los ha hecho para Él. Ahora, ¿seremos nosotros mismos en el más allá? Dice en la Escritura que hay claros indicios que sí. Por ejemplo, en Job 19, 26 al 27, si pueden darle la vuelta a su... está aquí en la parte de adelante, el versículo. En Job 19, 26 al 27 dice lo siguiente: en mi carne veré a Dios, yo y no otro. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Mira, mis manos y mis pies, soy yo mismo. ¿Era otra persona? No, Él era mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven los que tengo yo. Nuestro Señor Jesús a través de la Escritura, nuestro Dios a través de la Escritura nos enseña, por boca de Él mismo, que las personas en la eternidad, en el cielo, serán y seremos nosotros mismos. Y nos reconoceremos, y se nos llamará por nuestro nombre. Por ejemplo, en Lucas 16, 25, no sé si tienen ahí la cita, sí, en la parte de acá, tal vez si me puede ayudar alguien mientras remojo la garganta. Pero Abraham contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. ¿Se acuerdan la historia, en dónde está dándose este contexto de esta historia del rico y Lázaro? Es de una enseñanza que Jesús les está dando a algunos, ¿no es cierto? Y él básicamente dice que está hablando de Abraham, está hablando de nombres específicos. Abraham, el Lázaro y el rico. No sabemos el nombre del rico, pero solamente se refiere a él, el rico. Pero este rico también debió tener un nombre, ¿cierto? También en Mateo 8:11 dice acerca del banquete del reino de los cielos. Dice que vendrán de aquí, de oriente y de occidente.
Y participarán en el banquete, ¿con quién dice? Con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, Abraham, Jacob, Isaac, los conoceremos por su nombre. Y esto obviamente nos hace deducir algo, que los nombres con que nos llaman aquí en la tierra serán los mismos en el cielo. Y también deducimos que seremos las mismas personas, pero obviamente redimidos, obviamente con cuerpos resucitados, cuerpos glorificados, perdón. Otra pregunta, ¿seguiremos teniendo aspectos únicos que nos caractericen como seres individuales? Ahora, hay algo único que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Podemos ver fascinante complejidad, fascinante, nosotros tenemos rostros diferentes, a excepción de los gemelos, aunque a veces sí tienen una simetría distinta. Tenemos huellas digitales distintas, códigos genéticos distintos, ADN, por ejemplo, anatomías únicas. Yo estoy ahorita un poquito gordito, es una anatomía única. Tenemos ojos cafés, algunos ojos verdes, algunos ojos azules, negros, de colores diferentes. Yo, por ejemplo, tengo ojos cafezosos, color escritorio, más o menos, color miel. Y esto le agradecemos a Dios por tan sublime sabiduría al hacernos únicos e irrepetibles. Él no hace dos copos de nieve igual, mucho menos dos personas iguales, como les decía inclusive los gemelos. Al parecer son personas idénticas, pero no idénticas. Sí tienen diferencias. Y podemos asegurarnos, podemos decir con seguridad que la individualidad que nos caracteriza como seres humanos fue el plan de Dios desde el principio. Inclusive esto fue antes de la caída. Cuando Dios creó a Adán y luego creó a Eva. En la eternidad, en el cielo, también a través de las Escrituras leemos que ángeles se regocijan por pecadores que se arrepienten, por seres humanos con nombres de manera individual que se regocijan en el cielo. Y esta es una imagen muy cautivadora. En el momento que nosotros nos arrepentimos, que el Señor nos da arrepentimiento para que Él nos salve, ¿cuál es el aspecto del cielo? Que hay fiesta. Dice que es mejor que se arrepientan y existe una fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente. Entonces, básicamente, podemos decir que Juan, podemos decir Pepe, podemos decir Jorge, podemos decir Nilo, podemos decir Martita, podemos poner nuestros nombres ahí. El Señor trató de forma individual cuando nos salvamos. Nuestro nombre era sabido como un hombre y como una mujer. Asimismo Juan, asimismo Pepe, asimismo, no sé, Graciela, asimismo tu nombre se sentará en el banquete y comeremos con Abraham, Isaac y algunos que nos precedieron. Algunos momentos me pongo a pensar cómo será conversar con el Señor y encontrarlo a Pablo por ahí. O tal vez a alguno de los apóstoles, conocerlos personalmente. O algunos, me interesa a veces ver si es que lo encuentro a un ratito a Charles Spurgeon para que me converse alguna cosa. Pero en la Escritura dice que nosotros nos sentaremos, como dice en Mateo 8:11, dice que vendrán de oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y creo que esto queda claro. Nos seremos cada uno de nosotros, los mismos hombres que éramos, los mismos hombres que mujeres aquí en la tierra, pero infundidos de santidad. Fíjense, dejarán de ver para conversar. Dejarán de ver. Ahora, ¿tendremos alguno que otro rasgo como un ángel o seremos ángeles? Y es algo interesante cuando estaba poniéndome a pensar si nosotros seremos mismos en lo que estaba leyendo. Esto es un tema importante. ¿Por qué?
porque hay algunos versículos que creo que se malentienden y un tema que se relaciona bastante es cuando los niños mueren y dicen, ay, se fue como un angelito, y lo vemos hablando y cosas así, pero la realidad no es esa. Creo que esa es una noción errónea de lo que nosotros entendemos, cómo vamos a estar allá, ¿no? Y según lo que estaba investigando, eso es un tipo de creencia de la mitología greco-romana, donde básicamente Eros, este dios del amor, representado como un niño alado y arco con flecha, que equivaldría al Cupido romano. Artistas de renombre, según lo que estaba investigando, dice que los utilizaban en el siglo XVI para integrarlo en pinturas, integraban en las pinturas religiosas específicamente, niños juguetones acompañando de sedas sagradas, simbolizando inocencia, simbolizando amor divino o espíritus alegres. Pero estos no eran estrictamente ángeles en el sentido bíblico, más bien fue una fusión que se hace de todas estas creencias para hacernos creer que así básicamente serán los ángeles. Pero no nos convertiremos así como un niño gordito y con alitas, no es así. Y con esto, al parecer, con esto en mente, que a veces nos parece un poco cómica porque yo tampoco no lo sabía, vemos en la escritura y al parecer hay indicios, no hay indicios de este parecido, que se conviertan en unos niños alados. Hermanos, la muerte es y será un traslado de la misma persona de un lado al otro. Podemos afirmar que vamos a cambiar de lugar, pero no seremos ángeles. En este sentido, como dice la escritura, la misma persona que se ausenta de su cuerpo, la misma persona que se ausenta de su cuerpo se hace presente con el Señor. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:8? En el cuarto punto, tal vez. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pues es así. Y en Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ya, Pablo está indicando algo importante. Él dice que prefería estar ausente de su cuerpo y presente en el Señor. Le dijo, quiero estar presente como otra persona. No, dice, yo quiero estar presente en el Señor. Y entonces deducimos esto, que la misma persona que se va a estar con el Señor. Los ángeles seguirán siendo ángeles, nosotros seguiremos siendo humanos, pero una gran diferencia. Vamos a tener estos cuerpos glorificados, vamos a tener esta noción de la completa obra del Señor que ya cumplió en el momento de la resurrección. Una parte de la escritura dice que nosotros gobernaremos a ellos, dice que nosotros gobernaremos a los seres angelicales. Estaremos con ellos, estaremos disfrutando de la presencia del Señor por un largo tiempo y por la eternidad. Y una de las cosas que creo que sería uno de los últimos puntos, tenemos otros puntos, es que tendremos emociones y deseos. Y para entender un poco sobre esto, hermanos, una de las religiones que opta por la liberación de los deseos, es decir, que en algún momento los deseos de las personas serán eliminados, es el budismo. Y este concepto está muy alejado del concepto bíblico y está por muchas razones o por varias razones. Y una de ellas es que principalmente, si bien Dios se lo ve en la escritura, expresando emociones tales como alegría, tales como amor, tales como ira, celos, pero estos no son atributos aislados, pues si bien vemos este carácter de Dios, esos atributos de Dios que lo caracterizan a Él, y estos mismos atributos son comunicados hacia los seres humanos. Por ejemplo, hay una rama de la teología que se llama teología
propia, y habla específicamente acerca de los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables. Pero hay unos atributos que el Señor nos ha dado, como por ejemplo nosotros sentimos amor. ¿Alguien no ha sentido amor aquí? ¿Sienten amor o no sienten amor? Sienten amor, expresan amor. Lo amo a mi hijo, o amo a esta flor, o amo este tipo de cosas. Sentimos alegría cuando nos cuentan un buen chiste, una situación a lo mejor cómica que nos pasó. Sentimos celos, sentimos ira también. Pero esto también debemos entender que nuestro amor no es perfecto, aún está sujetado al pecado. Asimismo, la ira, podemos sentir indignación por alguna injusticia, pero aún está ligado por el pecado. O tal vez seamos celosos. Y, por ejemplo, nosotros podemos ser celosos con mi esposa. ¿Por qué? Porque mi esposa es para mí. Pero aún ese celo está ligado a mi pecado. Algunas personas han hecho muchas locuras por celos enfermizos. Y creo que algunos hombres me podrán entender que las cosas que nosotros hacemos aún están ligadas a nosotros con estos cuerpos corruptos, con estos cuerpos que están todavía inclinados a pecar. No a practicar el pecado, sino a pecar porque aún estamos con esta situación de lucha contra el pecado. Ahora, hay algo interesante, que nuestras emociones están aún distorsionadas. Algunos de nosotros aún estamos regidos por la parte emocional. Hemos tomado tantas decisiones en nuestras emociones porque nos sentimos tristes, porque nos sentimos felices. Y a veces tratamos de controlarnos, no tenemos dominio propio, por ejemplo. Pero en el cielo, en la eternidad, las emociones sí existirán para la gloria de Dios y nuestro bien. Pero estas emociones van a ser redimidas. Nuestra capacidad para ejercitar estas emociones van a ser buenas, se van a ver evidenciadas en el mismo momento cuando nosotros disfrutemos de estos banquetes, de estas fiestas y de estos cantos, de estas alabanzas. Randy Alcorn, el libro que utilicé para también regirme en esta prédica, dice en su libro acerca del cielo lo siguiente: la gente en el cielo se reirá ahí. Festejar, cantar y alegrarse implican sentimientos. Los sentimientos no son parte de la maldición, son parte de cómo Dios hizo a los seres humanos desde el principio. Nuestras emociones actuales están torcidas por el pecado, pero se enderezarán para siempre cuando Dios elimine la maldición. Al parecer tendremos esta facilidad de expresar nuestros sentimientos de una forma intensa, sin tener miedo a demostrarlos. Hay algunas personas, por ejemplo, que se les hace muy difícil expresar sus emociones. Pero recordemos algo: la experiencia de poder demostrarlo sin miedo, sin tapujos, se va a ver tan completa y plena porque dispondremos de sentimientos redimidos. Las personas que a veces tienen estas dificultades con sus sentimientos estarán libres de hacerlo, pero no de la forma pecaminosa que lo hacemos comúnmente, sino de una manera plena y llena de confianza. No entiendo cómo será eso, porque aún no he ido al cielo, pero de algo estoy seguro, es que nuestras emociones serán una experiencia única. El amor a Dios, el placer por disfrutar de estos banquetes que la Escritura lo describe, serán algo que yo supongo serán muy placenteros en gran medida. Ahora, hablando no solo de nuestras emociones, también hablemos un poco sobre nuestros deseos. Muchos de nuestros deseos están oscurecidos o se ven oscurecidos, opacados por nuestro pecado. Por ejemplo, una de mis debilidades, mi mamá, mi esposa lo saben, es
el deseo insaciable de comer dulces. Me encanta cómo saben los chocolates. Es una manera intensa de coger un chocolate. No sé si han comido un Galaxy y dices, me voy a comer ese chocolate. Qué rico chocolate. Pero ya no es uno, después ya son dos, después ya son tres y después ya ando nublada la vista. Y esto es algo interesante, porque por medio de mi experiencia y obviamente por lo que dice en la Escritura, esta es una manera de convertir lo pecaminoso, o sea, esta glotonería, porque eso básicamente es ser glotón en ese momento. Y no es cosa de menos, porque la Escritura lo dice que está asociado con el desenfreno. Y eso yo lo estaba revisando y yo no quiero que se me identifique como desenfrenado. Y la Escritura exactamente lo utiliza cuando una persona, por ejemplo, en Romanos 13:13, si no me equivoco, dice que nosotros no debemos andar de noche, sino de día. Dice no en glotonerías, no en inmoralidad sexual, y siempre se lo une con esta parte del desenfreno. Pero yo no quiero ser un desenfrenado en esta glotonería, ¿sí o no? Porque estoy pecando, estoy actuando básicamente como estas personas. Y nosotros no queremos hacer eso. Y a través no solo de glotonerías, por ejemplo, de deseos lujuriosos que nos incitan a lo mejor a ver a la mujer o al hombre de mi prójimo, de mi prójima en este caso. O tal vez deseos lujuriosos por ver pornografía. O deseos intensos a lo mejor de tomarte una copa y eso no te va a servir en un momento y luego te vas en el desenfreno y cosas así. Porque nos falta todavía ese dominio propio, Deseos que nos hacen tropezar en los más viles pecados, los cuales nos imposibilita, sí, de disfrutar plenamente de la comunión con Dios. Pero si miramos la experiencia que tendremos en el cielo, nosotros ya no tendremos estos deseos pecaminosos, sino que serán deseos renovados, deseos por los cuales no vamos a luchar. Disfrutaremos de la comida en estos banquetes deliciosos. Creo que estaba hablando bastante de los banquetes, creo que estamos con hambre ya. Pero sin glotonerías, que algunos los han llevado a los llamados trastornos alimenticios. Podemos expresar alguna que otra admiración y afecto, pero sin lujuria, sin esta tendencia a fornicar o a la traición, porque esos deseos ya no existirán. En este caso, el cristianismo es único sobre la perspectiva de nuestras emociones y deseos, enseñándonos que serán santificados y cumplidos en la nueva tierra. Al principio les indiqué acerca del concepto budista sobre la liberación de los deseos, de que no vamos a tener estos deseos, que vamos a hacer así, básicamente, según entiendo. Pero el cristianismo no enseña eso, sino más bien que nuestro Señor Jesús quita nuestros pecados mientras redime nuestros deseos. Las emociones y deseos son partes esenciales de la humanidad porque Dios las creó, las añadió a las personas antes de que el pecado hiciera todo el fiasco y el desorden que existe en esta tierra. Como creyentes, como cristianos, comprados por la sangre de Jesús, deseamos que se rediman estos deseos, inclusive ahora que estamos en esta tierra, en donde como hijos de Dios deseamos profundamente esto. Y para ir terminando este sermón enseñanza, con algunas preguntas prácticas ahí que nos inviten a reflexionar en esta mañana, son 11:14, acerca no solo de este tema en particular que nos tocó abordar en la mañana, sino creo que los temas anteriores sobre la importancia de la resurrección y también lo que predicó Blake la semana pasada sobre la tierra nueva, sino en tener una perspectiva
correcta acerca del cielo, porque tenemos que tener esta noción, esta enseñanza práctica acerca de lo que el cielo. ¿Qué hacemos con esta enseñanza? Y no sé si se acuerdan en algún momento en que de verdad te sentías bien contigo mismo. Reflexiona sobre esto por un momento. No lo hiciste de forma arrogante, no lo hiciste con rencor o tal vez con orgullo, me siento yo muy bien. Pero cuando sentiste que honraste a Dios, ayudaste a los necesitados, fuiste fiel, humilde y servicial, así es como actuó Jesús. ¿Recuerdas tal vez cuando alentaste a alguien? No sé si se acuerdan, esta semana se han alentado a alguien. O si fuiste alentado por alguien. Cuando experimentaste quién estabas destinado a ser. O tal vez cuando estabas corriendo, saltando, tal vez jugando fútbol. No sé si en Quinara juegan mucho fútbol. O básquet, tal vez. O cualquier deporte. Tal vez en esta semana estabas trabajando de forma que sentías que eras lo suficiente fuerte como para seguir para siempre. Hay esos momentos en donde quieres seguir trabajando y al otro día no puedes levantarte de la cama. Y esto, mis queridos hermanos, es una pequeña muestra de quién seremos en el cielo. C.S. Lewis dijo que nosotros nos hemos convertido en versiones dobladas, versiones pecaminosas de lo que Dios pretendía. Tu engaño, tu pereza, tu lujuria, tu sordera, tu discapacidad y enfermedad no son un verdadero yo, dice. Son perversiones temporales que serán eliminadas. Son el cáncer que el gran médico quirúrgicamente extirpará y su obra redentora es tal que nunca más volverá. Mis amados hermanos, cuando estemos en la nueva tierra las personas con todas las características únicas, con las características individuales, con estas emociones y deseos e identidades que nos caracterizan, y donde seremos las personas que Dios creó para ser. Aún estamos aquí esperando con anhelo ferviente para que todo esto pase y regocijarnos con esperanza, regocijarnos con gozo, con la perspectiva de que estaremos con Dios, estaremos con el Cordero de Dios, estaremos llenos de su buen espíritu por toda la eternidad, con cuerpos renovados que alaban y proclaman que al que está centrado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En Job 19, 25, 27 dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, la cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Esta semana no sé qué estarían pasando, hermanos, no sé con qué has estado luchando, pero quiero que te animes con estas palabras. Quiero que te animes que el gran médico, el gran Señor, extirpará totalmente nuestros pecados en algún momento en la eternidad y vamos a estar con Él. Si te has alejado del Señor esta semana, es momento de que vengas al Señor en arrepentimiento y confíes en el perdón que Él te ofrece, en el perdón que solamente Jesús te puede dar. Y como dice Pablo en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén.